ver cómo el adversario, sabiendo que le queda poco tiempo, está atacando todo lo que pueda atacar. Y en esta mañana estaremos viendo los ataques a la familia. Y todos los que somos, bueno, todos somos parte de una familia. Amén. Tenemos nuestra familia, los que somos casados, tenemos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, en fin, aunque sea soltero, es parte de una familia. Aunque viva solito, digamos, por su cuenta, libre, valiéndose por sí mismo, tiene su familia. Todos somos parte de una familia. Y si algo el adversario ha hecho durante todos los tiempos es atacar a la institución divina, porque Dios la hizo, del matrimonio. Así que con esto en mente vamos a comenzar, veamos el principio. Desde el comienzo de la humanidad, desde Génesis 3, desde el comienzo de la humanidad, la familia ha estado bajo ataque a través de todos los siglos. Y en estos tiempos que vivimos, se ha incrementado de una manera exponencial. Si uno comienza a leer algunos artículos, el índice de matrimonios en el mundo ha descendido, el índice de divorcios ha subido. En muchos países, especialmente en Europa, en el Perú también. Es loco esto, que en el Perú esté pasando esto, que el índice de natalidad en el Perú no ha crecido, se ha detenido. El índice de natalidad es cuántos niños nacen cada año. En Europa, de europeos, es un país de mayores. Y es por eso que permiten el ingreso de tantísimos latinos o árabes, porque esos se multiplican. Como ustedes saben, los peruanos o los latinos nos gusta tener una familia numerosa. Aunque allá también se contagiaron del espíritu, de tener un hijo y eso. Entonces, miren, ese ataque que no parece maligno, pero sin embargo están afectando el corazón del diseño divino, que es tener una familia con un propósito que lo veremos en esta mañana en lo que va a transcurrir esta enseñanza. Así que comencemos viendo por dónde tuvo su origen, porque este ataque contra la familia no es que surge espontáneamente, tiene un origen. Miren lo que dice Génesis 3:4, lo pueden leer en la pantalla. La serpiente se acercó a la primera pareja, a Adán y a la mujer, para trastornar el propósito divino, para que vivan en desobediencia a los principios divinos y esclavos de los pensamientos malignos. O sea, el adversario desde el comienzo quiso implantar su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de reaccionar, contrarios a la palabra de nuestro buen Dios. Entonces, este ataque que estamos viendo desde el comienzo de los tiempos, hoy día pues se ha incrementado, es la palabra correcta, de una manera exponencial. Y nosotros como iglesia, que nos preciamos de ser una iglesia bíblica, fundada en la verdad de Dios, lo que está escrito, escrito está y no hay vuelta que darle. Dios lo dice, no hay ninguna razón para cambiar un pensamiento o un dicho del Señor. Los pensamientos que podamos tener para justificar una acción que va contraria a la palabra de Dios no tienen validez. Son pensamientos de hombre y muchos de ellos influenciados por el adversario. Así que lo que ocurrió, avanzando en esto, porque quiero centrarme en una parte de esta enseñanza, lo que ocurrió en el huerto del Edén trajo consecuencias fatales para la iglesia, para la familia. Y todos los que somos casados, o todos hemos visto cuántos hogares, producto de una mala decisión, afectaron a los hijos en primer término. Los hijos son los primeros que sufren cuando hay diversidad de problemas, diversidad de conflictos. Hace unas semanas atrás, se acercaron a pedir consejo una familia, una pareja de esposos. Y el esposo me contaba que ha tenido muchas discusiones, pleitos con su esposa, alzar la voz.
Y siempre han tratado de hacerlo con la puerta cerrada de su dormitorio. Pero un día estarían, pues, como dice, cruzados los dos. Comenzaron a alzar la voz, comenzaron a gritarse y la puerta estaba entreabierta. Y pasó su hijo, un adolescente, escuchó los gritos, escuchó las voces altas y al momento, después que el papá salió y se fue a su oficina, el muchachito fue, abrazó a su papá llorando, le dijo: no te separes de mamá. Imagínese usted, el muchacho no tiene vela en ese entierro, no tiene nada que ver en el lío, en el problema de papá y mamá, pero sin embargo es el primer afectado porque ve el futuro que no ven los padres. Entonces, la decisión de Adán y Eva afectó generación tras generación. Hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de las decisiones que tomaron tanto Adán como la mujer en todas las áreas de vida y específicamente en el marco familiar, como lo veremos. Qué terrible es esto. Por eso, amados, tenemos que ser sabios en tomar decisiones. No seamos acelerados en tomar decisiones. Y ahora, decisiones dentro del matrimonio, con mayor razón tenemos que pensar, detenernos, bañarnos en agua helada, meternos al frigider para pensar bien en los efectos de una decisión acelerada, una decisión que nace de la cólera, una decisión que nace del resentimiento, etc. Tenemos que tener mucho tino al tomar decisiones. Amén. Yo creo que todos tenemos problemas, como siempre hemos contado con Mari. En los primeros años de nuestro matrimonio fue muy complicado, demasiado complicado, porque no teníamos lo que hoy se tiene: enseñanzas, congresos, talleres acá en esta casa, el internet que nos permite escuchar a buenos maestros. O sea, no nos falta conocimiento, no nos falta instrucción. Y sin embargo, a pesar de ello, los problemas matrimoniales en separaciones, en faltas morales y en otras cosas más se han incrementado. Por eso, como volvemos a decir, nosotros como iglesia tenemos que afirmar nuestra convicción de lo que Dios dice, lo que Dios ha juntado. Esa es la meta. Lamentablemente algunos no lo logran. Y no vamos a juzgar o condenar a alguien que quebró su matrimonio por alguna razón. No podemos juzgar, no tenemos que ser ligeros en juzgar y condenar a quien por alguna razón que no pudo avanzar con su matrimonio. Seremos respetuosos de ello, porque uno mira la superficie y no mira lo que pueda haber dentro de. Pero como creyentes, los que somos casados, ese debe ser nuestra valla. Lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo estaba en armonía con lo que el Padre en Génesis capítulo 2 enseñó. Entonces, vamos a ver qué ocurrió producto de las decisiones que tomaron tanto Adán como la mujer. Podemos ver, referido a la familia, cuatro resultados o consecuencias de las malas decisiones. En primer lugar, dice la Biblia en Génesis 3:7, cuando Adán y la mujer comieron del fruto que Dios le había prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se hicieron delantales para cubrirse la desnudez. La pregunta es, ¿por qué antes de que comieran la fruta no se daban cuenta que estaban desnudos? Estaban desnudos y no había problema en ello. Entonces esto nos habla. La primera consecuencia de la decisión, del pecado de Adán y de la mujer, fue esa separación física y emocional de los esposos. Y es triste, querido hermano, ver matrimonios juntos pero no revueltos. Se deja entender, ¿no? Están juntos, viven juntos, no se separan. Vaya a saber por qué razones a veces. Bueno, por la casa, por los hijos, no le voy a dar el gusto, ya que me quede mi cruz.
Ay, 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 algunos tienen unas ideas bien peregrinas de esto. La separación emocional, que es terrible. Vivir juntos y no compartir. Vivir juntos como dos personas sin esa relación con la cual comenzaron. Es bien difícil, amados hermanos, y es consecuencia. Ahora, esto no tiene remedio, claro que tiene remedio, pero la solución no es asunto de uno, sino de los dos. ¿Sí? Si uno no quiere, así le corten el cuello. Por eso es bueno, amados, permítame decir esto, en los talleres que la IBE Callao hace, participe. Nos da herramientas para poder avanzar y ver qué cosa tengo que hacer o qué tenemos que hacer para poder sostener el matrimonio y avanzar hasta que la muerte nos separe. En segundo lugar, ambos eluden la responsabilidad, echando la culpa a otro. Esto es típico. No queremos reconocer la culpa. No, es que ella, no, es que él. ¿A qué cosa le preguntó Dios a Adán? ¿Qué has hecho? La mujer que me diste. Culpó a la mujer. No, la que llenó sus ojos ahora era la culpable. Y la mujer, ella tomó decisión voluntaria, echó la culpa a la serpiente. Pero aunque la mujer fue engañada, dice la Biblia, no quitó su responsabilidad. Es bien interesante esa parte. Uno dice, bueno, fue engañada, pues, ¿qué tanto lío? No, aún en el engaño, nosotros somos responsables por las consecuencias que puedan ocurrir. Un niño puede agarrar un arma, jugando puede matar a alguien. No, él está engañado pensando que es un juguete, pero eso no libra de las consecuencias. En tercer lugar, el esposo dejó de ser el esposo amante para convertirse en jefe. Cuando leemos Génesis 3:16, esto es lo que dice: Él te mandará. Entonces, si es consecuencia del pecado, ¿cuál es el diseño divino? Los dos son jefes. ¿Está claro aquí? Porque si el diseño divino hubiera sido que el hombre mande a la mujer, no lo hubiese dicho Dios como consecuencia de la decisión que tomó. Entonces, miren, y de allí viene ese afán del hombre, del esposo, de querer manejar a la esposa como una cosa, o desconsiderarla, no valorarla y verla solamente como dice, ¿en qué trabaja tu mujer? Mi mujer no trabaja. ¿Y qué hace en la casa? Bueno, eso es un decir común de algunos, no de la IBE Callao, porque la IBE Callao es bien, bien sabia. Y algunos de nosotros nos hemos quedado en casa porque la esposa se enfermó, cuando dio a luz a los hijos, salió de viaje. ¡Hala! Que es bravo, ¿no? A los hombres que se han quedado a cargo de la casa. Complicado. Y si hay hijos pequeños, uy, amado hermano, nos bloqueamos. Que ustedes han tratado, a ver, los hombres han tratado de peinar a su niña. A ver, hombres. Oiga, que esa es una hazaña. Entonces, miren, amados hermanos, esa consecuencia. Y miren, en el caso de la mujer, el mismo Génesis 3:15, la esposa también va a desear tener control sobre el marido. Entonces es una lucha, ¿quién manda a quién? El esposo que quiere imponerse y lo logra por la fuerza o por la coerción, porque el esposo puede decir, bueno, no te doy plata, o mide el dinero. Entonces la dama vive en esa
subyugada por la fuerza, por la presión del marido. Y la mujer corresponde de la misma manera, queriendo tomar el control de las diversas maneras que hay. Y lamentablemente en muchos lugares, en muchas realidades, no solo del Perú, sino del mundo entero, la mujer toma el lugar que no le corresponde. O el hombre toma el lugar tampoco que no le corresponde. Miren ustedes las palabras que se usan en el lenguaje común para hablar de una pareja matrimonial: cónyuges, que llevan el mismo yugo. No es que un buey va adelante y otro atrás, van juntos, cónyuges. Por si no se ha dado cuenta, usted es un buey y tiene a su lado una buey. Si uno quiere adelantarse, el otro sufre. ¿Es así, mi hermano Pablito? Estás de cumpleaños, dicen, ¿no? 15 años cumple nuestro hermano Pablo, miren. Ya después lo abrazan. Entonces, miren, se habla de esposos. Y eso nos habla de eso que usan los policías. Si te ponen las esposas, ¿qué cosa pasa? No te puedes mover de aquel que está esposado. Usted está prisionero de su cónyuge. Pero, ¿qué ocurriría? Imagínese usted un ladrón y un policía, y el ladrón quiere escaparse estando esposado del policía. Sufre el ladrón y sufre el policía. Al querer jalar la mano, al querer escaparse. Entonces, miren, queridos hermanos, estas consecuencias que hay, sigamos avanzando. La separación de hermanos de sangre, cuando vemos a Caín matando a su hermano Abel. Conversaba con mi hermanita, que tiene a su mamita con problemas del, ¿cómo se llama esto? Que pierden la memoria, Alzheimer. Y ella, son 3 hermanas y solamente 2 están activamente aportando, porque no es cosa de llevar así nomás. Y una hermana no puede hacerlo. Y en este caso es tan común de ver hermanos que se pelean, discuten, se separan, están resentidos por ese tipo de situaciones, ¿no? De no querer apoyar al papá, no querer apoyar a la mamá. Y puede partir papá, puede partir mamá, y el resentimiento se incrementa con el paso de los años. Yo estoy claro algo, queridos papás. Mientras estemos vivos, somos de una manera un factor de unidad. Mientras estemos vivos. Cuando ya no estemos, ahí está. Todas las amarguras y todos los líos que han tenido los hijos se destapan. Quizás usted lo habrá visto en más de una oportunidad. Yo recuerdo cuando vivía en Trujillo, todavía muchacho, vivíamos en una casa de un hombre que había sido fiscal en Trujillo, el señor Santa María. Y se puso mal, se murió. El hombre estaba siendo velado y venían los hijos a pelearse porque el hombre tenía dinero y supuestamente tenía, ¿cómo se llamaba eso? Algo, no recuerdo, una moneda de oro que había antes, doblones creo lo llamaban, una moneda de oro, y estaban rebuscando uno y llegó otro y se agarraron a la discusión, casi a los golpes. Qué horrible, qué horrible. Entonces aquí vemos, Caín mata a su hermano. Son 2 hermanos, los primeros. Y algunas veces somos los padres los que motivamos a esa separación de hermanos. ¿Recuerdan ustedes a Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Prefirió demasiado a un hijo
por encima de 10. Le compraba su iPhone X16 Pro y a los demás le daba su celular marca Chanchito, por decirlo de alguna manera para contextualizar la historia. Y dice la Biblia que los hermanos odiaban a José y lo quisieron matar. A veces los padres somos los culpables de sembrar en nuestra descendencia esa separación. Por eso los que tenemos hijos, hombres y mujeres, no hay ni un hijo mejor que otro. Es cierto que uno puede tener una preferencia por un hijo por muchas razones, pero eso no debiera ser de una manera tan manifiesta que cause daño en el corazón de nuestros hijos. En Génesis 4:19 encontramos cómo el matrimonio, un hombre y una mujer, se trastoca y ahí aparece un famoso Lamec que tuvo 2 mujeres. El primer hombre que tuvo 2 mujeres, contraviniendo totalmente el diseño divino. Y de allí para adelante entramos con la poligamía, un hombre con varias mujeres, y llegamos al que está escrito por lo menos en la Biblia, el hombre que se creyó pues que mientras más mujeres era, más hombre era, en Salomón. Tuvo 700 esposas, o no, 300 mujeres, 1000 en total. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y ahí muchas veces se ve solamente el aspecto del hombre. Mire ese bandido, 1000 mujeres, qué bárbaro. Pero usted no piensa en las 1000 mujeres. El deshonor, la indignidad de verse rodeada de otras mujeres es terrible. Finalmente encontramos en Génesis 6, 1, 2 hasta el 5, la degradación moral. Dice que Dios vio a la humanidad que su pensamiento y conducta era exclusivamente para el mal. Se levantaban pensando hacer el mal, vivían haciendo el mal, dormían soñando el mal. Su corazón se había pervertido por causa de ello. Entonces, amados hermanos, esto es en el origen, en el comienzo, y a través de los siglos esto se ha ido incrementando. A través de los siglos se ha ido viendo esta realidad. Por ejemplo, veamos algo respecto a esto en estos tiempos, en lo que podría llamar un ejemplo del proceso maligno. ¿Qué encontramos? Usted ve películas, ve televisión, música y los medios de comunicación presentando el matrimonio, el sexo fuera del matrimonio como algo normal. El sexo libre, cuando vino la explosión el siglo pasado, la explosión del movimiento hippie, el amor libre. Te puedes meter con quien tú quieras sin responsabilidad. Como si solamente las mujeres, ¿qué tal si los hombres se embarazaran y dieran a luz como da una mujer? Yo creo que no hubiera habido sexo libre. Se imagina hombres embarazados producto de meterse con cualquier mujer. ¡Wow! Pero ahí comenzó. No considerar, bueno, es su decisión, no hay problema. Es el amor manifestado. Luego vemos que entra el segundo aspecto, la pornografía. Ya más de una vez he contado que cuando yo estaba en secundaria, el tener una revista pornográfica era el hombre, el muchacho que llevaba una revista pornográfica era pues ya el campeón. ¿De dónde lo consiguió? ¿Cómo lo consiguió? ¿Dónde lo esconde? Y hoy día está al alcance hasta de los niños. Y la pornografía lo que hace es destruye y distorsiona la belleza de la intimidad sexual. Porque la intimidad sexual desde la perspectiva de Dios es agradable. Es no solamente el acto físico en sí, es mucho más que un acto físico. Desde la perspectiva de Dios es un acto profundamente emocional, espiritual y físico. Abarca toda nuestra vida en su integridad, y la pornografía lo que hace es destruir eso.
el placer solo por el placer, no el placer resultado de un amor genuino. En tercer lugar, por ejemplo, en lo que hoy día es pan en los medios de comunicación, el supuesto derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo y quitarle la vida a un bebé que haya concebido. Es triste ver esto, amados. Qué triste. Entonces, frente a toda esta realidad, espeluznante, por cierto, encontramos, permítame hacer una pequeña digresión a los que tienen hijos pequeños o no tan pequeños, adolescentes, prepúberes o adolescentes. Qué tarea y qué responsabilidad tenemos como padres de mostrar a nuestra descendencia todavía que está absorbiendo, que son como una esponja en lo que ven en el sistema, lo que ven en el mundo, como decimos nosotros. Ellos lo ven como todos los días. Todos los días ven lo que me he mencionado. Todos los días ven chicos de su entorno que se mete un chico con otra chica. Ven chicos que de repente embarazan a una muchacha y como buenos, pues lo abortaron y no hay problema. Esa es la realidad que están viviendo nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Y como creyentes, los que tenemos hijos, tenemos que ser, pues, ejemplo para ellos y mostrarle que el vínculo matrimonial, para aquellos que estamos casados, el vínculo matrimonial es el diseño divino y el sostén de la sociedad. Queridos papás, tenemos que ponernos, como se dice, las barbas en remojo y ser ejemplos para nuestra descendencia, porque los hijos, como siempre decimos, no nos escuchan, nos ven. Porque el ejemplo habla más que las palabras. ¿Todos sabemos eso? Amén. Entonces sigamos. Veamos, hay principios que nunca jamás van a cambiar. Y esto es bien interesante. Me encantan las historias de Jesús. Me encantan realmente. Jesús hizo cosas impresionantes y enseñó de manera increíble. Y los fariseos, que eran sus adversarios, siempre estaban buscando hacerle preguntas para atacarlo o para acusarlo de algo. Cuando los fariseos van a probarle, a hacerle una pregunta en modo de prueba, ¿le es lícito a un hombre que se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Lo que había detrás de los fariseos, de la pregunta de los fariseos, era que en aquellos tiempos habían dos bandos respecto a la validez del divorcio, como lo ha habido a través de todos los siglos. Algunos que decían, bueno, si tú quieres divorciarte, divórciate pues. Tu mujer quema el arroz, divórciate. Tu mujer ya no es la flaquita que la conociste, divórciate. O sea, por cualquier causa que el hombre consideraba que ya no valía la pena ser la esposa, divórciate. Pero había otra posición que si quiere haber divorcio, tiene que ser única y exclusivamente por causa del pecado de adulterio que no tiene razón de arrepentimiento. Entonces, habían dos escuelas. Y ustedes se imaginan cuál era la preferida. A ver, hermanos, ¿cuál creen que es la preferida? Por supuesto que la primera, ¿no? Por supuesto que la primera, ¿no? Ya, mi esposa ya no me gusta, ya no siento amor por mi esposa mucho lío, plata y plata. Ya mejor me divorcio y busco otra mejor, como si hubiera otra mejor. ¿Cuántos se han casado por segunda vez, divorciándose de una porque querían buscar otra mejor u otro mejor y encontraron otro peor? Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces le preguntan a Jesús esto, porque su respuesta determinaba que la gente pensara, mira, es un libertino, la mujer puede divorciarse de el esposo puede divorciarse por cualquier razón. No, es un hombre así retrógrado, un hombre con pensamiento cerrado, que tengo que aguantar a la mujer hasta el final de mi vida.
Era una pregunta con doble sentido. Pero Jesús no le dice, no le responde por A o por B. Les dice una respuesta, como decimos, cachacienta. ¿No han leído? Imagínense, a los fariseos que le digan ¿no han leído? Es una pregunta con una respuesta de una burla y escarnio a la vez. ¿No han leído que al principio Dios lo hizo hombre y mujer y que Dios los unió y por lo tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre? Para el Señor Jesús, y esto es para que principio que se aplica a la iglesia, los que somos casados estamos quemados. O sea, no hay vuelta para atrás. Porque todos nos casamos por elección. Fue nuestra decisión. Amén. Fue nuestra decisión. Cargamos con el activo y el pasivo de quien es nuestro cónyuge. No, nos casamos con lo bueno, lo malo y lo feo. Igual tú, tu cónyuge, has cargado contigo lo bueno, lo malo y lo feo de ti. Ahora, de hecho, hay ciertas razones por las cuales una separación sería válida. La violencia, por ejemplo. Si hay violencia del esposo hacia la mujer, preferible una separación legal, porque puede perder la vida. El índice de asesinatos de hombres desquiciados, celosos, enfermos mentalmente, de golpear a una mujer, a la madre de sus hijos y muchas veces delante de los hijos, ¿no? La separación para salvar la vida. Y otras razones que en este momento pues no nos da tiempo. Entonces, queremos ver de dónde surge en estos últimos tiempos, dónde está la puerta en que se abrió todo este desenfreno en el orden moral y específicamente respecto a la familia. La semana pasada estábamos hablando de la cultura y dijimos que a finales del siglo XVIII comenzó una serie de pensadores que propugnaban filosofías totalmente antibíblicas. Y uno de ellos, dos de ellos, y hay muchos más por cierto, es Marx y Engels, que son por decirlo así, los creadores del comunismo, del marxismo, que nace desde una perspectiva, ¿no? Dios, comenzando que el Dios no existe. No lo plantean, pero no hay el rechazo en la filosofía misma. Marx era judío, de padres judíos creyentes. Qué impactante. El judaísmo ha dado cosas muy buenas y algunas cosas que no son tan buenas. Freud también era descendiente judío. Interesante cómo ha ocurrido esto. ¿Qué cosa? Ellos, los dos, buscaban separar la sexualidad humana del contexto y diseño de la familia. La opinión predominante es que el individuo y su sexualidad es un aspecto absolutamente privado. Lo que tú haces con tu sexualidad es tu decisión. Nadie te debe imponer, no debe haber una norma moral que te diga lo que es bueno, lo que es malo. Es lo que de ahí surgió, como dije hace un momento, el movimiento hippie, donde el libertinaje sexual. Y de ahí todo lo que estamos viendo hoy día con respecto a la sexualidad nace de este tipo de pensamiento. Su fundamento se encuentra en el pensamiento de Marx y Engels y otros más que han seguido esa línea de pensamiento. Para Marx y Engels, la familia es un obstáculo. Y es triste ver Marx y Engels lograron impactar a miles de millones de personas afectados con su filosofía. Marx y Engels y su filosofía mató a millones de personas
que no estaban de acuerdo con su pensamiento. Es bien triste la historia del mundo con la presencia de estos dos personajes, su filosofía y la aplicación en ciertos países. Gracias a Dios que nos libramos del Perú. No, Dios es bueno con el Perú. Dios es bueno. Si no estuviera, podríamos terminar como Venezuela, que está tan feo. Parece que Bolivia va a virar hacia la derecha, parece. No, pero, bueno, no nos metamos en esos asuntos que a usted le interesa, pero a mí no. No, yo veo noticias y uno ve el mover del mundo. Oiga usted, tenemos que ser bien sabios y entendidos en lo que vemos y escuchamos. Uno de ellos es el señor Bukele, por ejemplo, que supuestamente está haciendo tantas cosas buenas en su país, que es pequeño, por cierto. Comparado al Perú, es ni siquiera un departamento. Es pequeño. Entonces, en un lugar pequeño es fácil hacer cosas. En el Perú no se puede. Tenemos tanta diversidad. En segundo lugar, este señor va a terminar como dictador si es que sigue con ese pensamiento. Así comienzan los dictadores. Y está buscando la reelección indefinida. En otras palabras, quiere ser presidente para siempre. Por eso es el camino de los dictadores. La historia lo demuestra. Dejémoslo allí, amados hermanos. ¿Y esto por qué, hermano? Para que usted no idealice tanto al señor Bukele. No, y piensa, necesitamos un Bukele en el Perú. No, necesitamos un hombre que de Dios, nada más. O que se deje guiar por el consejo de Dios. ¿Cuál es la respuesta, queridos hermanos? ¿Cuál es la respuesta? Miren, a diferencia de todos los seres vivos debajo del cielo, el hombre es el único, por diseño divino, que puede tener intimidad sexual en el momento que así lo desee. Mientras los seres vivos, los animales, no cohabitan, ¿cuál es la palabra correcta? Ya se me fue la palabra. Ya, pero usted me entiende. Solo para mantener la especie. Los que tienen mascotas y tienen un machito y una hembra, por meses el macho ni a tos le da con la hembra. Y a la hembra ni quiere ver al macho. Ahí están, ahí. Viven juntos, nada. Pero la perra entra en celo. Dios mío. Que en casa teníamos hace años atrás un pitbull y tenía Daniel, ¿no? Tenía una hembra. Y cuando se puso en celo, lo encerró en un cuarto. ¿Cómo se escapó el bandido? Y tuvimos unos perros mezclados, Rottweiler esos perros blancos grandes, dogos, mezclados con pitbull. ¿Se imagina usted ese tipo de cachorros? Y como son animales grandes, tuvieron tanto. Porque los animales son así. Los animales intiman para preservar la especie. Los seres humanos no son así. Intimamos cuando queremos. Intimamos cuando hay la oportunidad y hay las fuerzas. Y todos ustedes que lo conocen tenemos que estar explicándoles. Pero sin embargo, Dios determinó que el matrimonio fuera no solamente el tener intimidad o para disfrute mutuo, sino para que tengamos hijos. Parte del diseño divino en el vínculo matrimonial es que tengamos hijos. Es el orden natural. Por eso, ¿qué le dijo Dios a Adán? Multiplíquense y fructifíquense. Y se da cuenta que en estos tiempos la cultura dice que tener hijos es una carga. Y evitan los jóvenes parejas tener hijos. Ahora, ¿son una carga? Sí, amado hermano. Es un trabajo. Vaya, pregúntenle a todos los que ya tienen hijos grandes.
No, ya los hijos están grandes, ya están casados y siguen siendo una carga porque vienen a fastidiar o vienen con sus problemas o vienen, papá, sácame de misio. Dígame cuántos de nosotros hemos pasado eso. O cuántas veces nosotros casados hemos ido al papá o la mamá, préstame por alguna necesidad, por algún problema. O sea, no, es una carga, pero fíjense, esa carga es una carga de amor. Ese trabajo, aunque difícil y complicado, nos es llevadero, porque es un trabajo hecho por amor. Los hombres que tenemos que salir a trabajar y proveer pan, no venimos cansados y vemos a los hijos y vemos el amor mostrado a ellos a través de lo que hacemos. Sin embargo, la cultura está diciendo, no tengan hijos. O si tienen hijos, pues tengan los 40 años. Usted sabe que tener un hijo es un plan de mínimo 25 años de vida. Mínimo 25 años de vida. El que tiene un hijo tiene que invertir más o menos 25 años de vida hasta que termine algo que pueda vivirse por sí mismo. Pero ¿qué dice la Biblia? No te hizo el Señor no te hizo uno el Señor con tu esposa. En cuerpo y espíritu son de Él, o sea, del Señor. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestros matrimonios? De esta unión quiere hijos que vivan para Dios. O sea, nuestros hijos, ¿de quién son? ¿O para quién son? Disculpen. Para Dios. Entonces, el adversario sabe muy bien el diseño divino, conoce la palabra. Entonces, ¿para qué vas a tener hijos? Son cargas, son una preocupación, te cortan la libertad, no puedes disfrutar de la vida. Pero nuevamente ya no tenemos la libertad para hacer lo que nos dé la reverenda gana, pero esa esclavitud es una esclavitud de amor. Yo lamento, como siempre he dicho, lamento no haber tenido la perspectiva correcta cuando mi hijo estaba pequeño, nuestros hijos, y no disfruté su niñez. Hoy día, ya con un poquito más de conocimiento, hay muchos padres, especialmente cristianos, y también hay gente no cristiana que disfruta el crecimiento de sus hijos. Trabajan, hacen todo lo que hacen, pero disfrutan de sus hijos, dejando huellas imborrables, recuerdos en el corazón y la mente de los hijos que nunca jamás se olvidarán y que no se pueden conseguir en ningún otro lugar, sino en la interrelación personal. Un hermano conversando de estos temas me dijo, yo quisiera que mis hijos me recuerden, no solo trabajando. Porque miren qué impresionante es todo esto. Es lo que Dios quiere de nuestros matrimonios, que nuestros hijos sean para Dios. Entonces, es tarea de los padres. No es porque tenemos hijos, los hijos se van a ir para Dios. No, es la tarea de nosotros los padres. Es la responsabilidad paterna de poder guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y ya hemos dicho hasta el cansancio, no es predicarles el Evangelio. Tienen que leer en nuestra conducta el Evangelio. Amén. Tienen que ver en nuestra conducta. Nuevamente, no se pierdan los talleres. En los talleres hemos tratado estos temas. Y los que han participado, algunos habrán dicho, a la hora que aprendí esto. Pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y termina este texto diciendo, por eso, por los hijos que son para Dios, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Mandamiento de Dios. La fidelidad que se sostiene de todo matrimonio. Sigamos viendo, y a una verdad muy dolorosa. La situación ha de empeorarse. Las cosas se van a poner peor.
lamentablemente. Y no hay manera humana de detenerlo. La Biblia nos lo enseña, que la maldad, ¿qué cosa? Se va a multiplicar. Y esto es pan de cada día. Pero nosotros podemos estar confiados, tenemos la seguridad de una vida de victoria. Cuando aplicamos los principios bíblicos, podemos decir, mi matrimonio se va a sostener porque baso mi matrimonio en lo que la palabra de Dios ha dicho. Miren lo que dice 1 Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios. ¿Cuántos somos de Dios aquí? Amén. Y han vencido a esos mentirosos. Apliquémoslo, porque está hablando de los anticristos, pero apliquémoslo. Hemos vencido a esos mentirosos que quieren hacernos creer que el matrimonio no tiene sentido, que los hijos para qué tenerlos, que si ya te cansaste de tu mujer o de tu hombre, busca otro y hay un reemplazo siempre, un clavo saca otro clavo, etcétera, el amor libre, todas esas cosas. Esos son los mentirosos que quieren confundir nuestra mente, que quieren invadir nuestra íntima privacidad para sembrar ideas y pensamientos antibíblicos. Y la razón, dice el apóstol Juan, porque el que está en ustedes, ¿quién es el que está en nosotros? El Señor Jesús. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, amados hermanos, la importancia de tener a Jesús es una cosa, una realidad espiritual. Pero no solamente es tenerlo, sino aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas, aplicar lo que nos muestra en su palabra. En la relación de cónyuges, siempre usamos este pasaje en Colosenses capítulo 3, creo que versículo 13, si no me equivoco. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Y nos habla de dos cosas: soportarse las diferencias lógicas que hay entre un hombre y una mujer, los problemas que traemos al matrimonio, nuestra famosa mochila emocional, traemos nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Soportarse eso, que no es cosas de como para hacer la guerra mundial. Y en casos de en que uno se sienta ofendido por lo que hizo la contraparte, perdonar. Porque el texto no dice que te pidan perdón, el texto dice perdona. O sea, es la iniciativa de uno, casado, esposo o esposa, que ve que algo de su cónyuge le ha afectado, la ha ofendido. No esperar, a ver, que pida perdón. ¿Cuándo va a pedir este o esta? Y sabe usted lo que a las esposas, con todo cariño, por cierto, hay ofensas que hacemos los hombres que ni cuenta nos damos. Gracias, Jesús. Yo les he contado tantas veces, porque para mí eso es una ilustración clara. Cuando vivíamos en San Juan, pastoreábamos en San Juan de Miraflores. Un día estoy conversando con María, así como cualquier día. Y de repente la veo toda seria. Así seria y enojada. Usted, querido esposo, sabe cuándo su esposa está enojada, ¿no? Le mira la cara y ya sabía. Y yo dije, ¿qué pasó? Yo estaba perdido, amados. Yo estaba totalmente perdido porque... Pero bueno, le pasó un rato y le pregunto, ¿por qué estás enojado? Es que mientras yo estaba hablando me hiciste así. Yo ni me acuerdo. De repente pasaría una mosca, qué sé yo. Entonces yo no sabía que ella se había ofendido por eso. Entonces, ¿cuál es la conducta? Si uno se siente ofendido. Y ahí entra el bicho que se llama el orgullo, que es el mayor limitante
para desarrollar sanas relaciones interpersonales, no solo en el matrimonio, las relaciones entre hermanos, las relaciones con los amigos, compañeros de trabajo, el orgullo. Pero es harina de otro costal. Amén. Bien, vayamos avanzando y terminemos en esta mañana con un pensamiento final. Nehemías es un libro interesante que narra una historia mucho más interesante, la historia de la reconstrucción de los muros. Y en ese trabajo que hacía Nehemías de reconstruir la ciudad, comenzaron a surgir muchos enemigos que querían impedir reconstruir la ciudad, las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y estos enemigos atacaban, estaban detrás, se burlaban y todo lo demás. Entonces, en medio de toda esa situación, Nehemías convoca al pueblo. Miren lo que dice Nehemías 4:14. Mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dijo: no tengan miedo al enemigo. Eran muchos más, ¿sí? Eran poderosos, sí. Dice: no tengan miedo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Y miren cómo comienza: luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Luchen por lo que aman. Y en esta mañana deseo terminar diciéndoles a cada uno de ustedes, amados hermanos: luchen por lo que aman. El enemigo quiere destruir, dañar nuestros matrimonios. Quiere que perdamos el norte. Quiere que perdamos el propósito básico de nuestros matrimonios. Separarnos emocionalmente y llevar en casos extremos a la separación física. Pero esta palabra que sea para nosotros como una luz en medio de la situación que estemos viviendo. Luchen por lo que aman. Luchen por lo que aman. Si usted ama a sus hijos, luche por sus hijos, porque acá lo menciona. Si tienen hijas, luchen por sus hijas. Luchen por lo que amamos en términos finales. Y cuando uno se dispone a luchar por lo que ama, el costo no significa absolutamente nada. Porque si uno ama, no habrá costo que nos detenga. Amén. Si usted tuviera al hijo, imaginemos una situación crítica. Usted tiene un solo hijo. Y como el caso de Abraham. Y de repente su hijo se enferma de gravedad. ¿Usted qué haría? Hace lo que sea para salvar a su hijo, porque lo ama. El matrimonio es algo así. Nuestra familia es algo así. Los que amamos son algo así. Debiéramos disponernos a hacer todo lo que podamos para poder salvar aquello que decimos amar. Amén. De pie, por favor. Gracias. Inclinen sus rostros, por favor. Cada uno de los que estamos acá sabemos cómo está nuestra casa. Sabemos cómo está nuestra familia. Nos es claro cómo estamos. Qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Los que somos padres sabemos qué tan cerca y qué tan lejos están los hermanos entre sí. Los hermanos, los que tienen hermanos, saben qué tan cerca o qué tan lejos están de sus hermanos.
Y en esta mañana Dios pone una palabra ante ese ataque maligno contra la familia. Luchemos por lo que amamos. Marque en su corazón esta palabra: luchen por lo que aman. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu diseño perfecto. Gracias, Padre, porque nos hiciste uno por la acción de tu voluntad permisiva. Gracias, Padre, por nuestra descendencia. Regalos, herencia de Jehová son nuestros hijos, cosa de estima el fruto del vientre de toda mujer. Tu palabra dice que los hijos son como saetas en manos de un valiente, que nuestras hijas son como columnas labradas, preciosas, establecidas, embellecidas, y son lo que amamos. Nuestra esposa, dice tu palabra, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Gracias por nuestro cónyuge, gracias. Y en esta mañana ponemos esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Independiente de cuál sea la situación por la cual estemos viviendo, vamos a luchar por lo que amamos. Y aquellos que tienen un hogar constituido, saludable, frente a todo ataque que viniere, frente a cualquier adversidad que se presentare, vamos a luchar por lo que amamos. Padre, en el nombre de Jesús oramos por cada matrimonio aquí constituido. Oramos por las madres solas o padres solos, para que puedan llevar esta palabra también de luchar por aquellos que aman, que es su descendencia. Gracias, amado Dios. Oramos en esta mañana por Natalia. El día de mañana le harán un examen de control. Señor Dios y Padre, que este examen sea positivo, que las buenas noticias lleguen a la casa de Natalia y pueda haber ese gozo de ver tu mano obrando en la vida de esta dama. Oramos, Padre, por Janet Ponce, para que tú pongas tu mano sobre ella, suaviza el hecho de su enfermedad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos.